Lectura trascendental, por favor. Adelante, Prabhuji. Jai Yohanati Mirandasya Chananjana Salakaya Chakchurumilitan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 9, titulado Dhruva Maharaj vuelve a casa. Verso 1. El gran sabio Maitreya dijo a Vidura: liberados así de sus temores por las tranquilizadoras palabras de la personalidad de Dios, los semidioses ofrecieron reverencias y regresaron a sus planetas celestiales. El Señor, que no es diferente de la encarnación Sahasra Shirsha, montó entonces a lomos de Garuda, que lo llevó al bosque de Madhuvana ante su sirviente Dhruva. Verso 2. Habiendo madurado en el proceso de yoga, Dhruva Maharaj estaba completamente absorto en meditar en la forma del Señor, que era brillante como un relámpago. Pero de pronto esa forma desapareció y Dhruva, perturbado, vio interrumpida su meditación. Sin embargo, al abrir los ojos, encontró que la misma suprema personalidad de Dios que había estado viendo en el corazón estaba presente ante él. Verso 3. Cuando vio a su señor frente a él, Dhruva Maharaj sintió una gran agitación y le ofreció reverencias y muestras de respeto. Se postró ante él tendido como una vara y quedó absorto en amor por Dios. En éxtasis, Dhruva Maharaj miraba al Señor como si le bebiese con los ojos, como si besase sus pies de loto con la boca y como si le estrechara entre los brazos. Verso 4. Aunque no era más que un niño, Dhruva Maharaj quería ofrecer oraciones a la Suprema Personalidad de Dios con un lenguaje adecuado. Sin embargo, debido a su escasa experiencia, no acertaba a adaptarse a la situación. La Suprema Personalidad de Dios, que está en el corazón de todos, entendió la incómoda posición de Dhruva y por su misericordia sin causa, tocó con su caracol a la frente del niño, que estaba de pie ante él con las manos juntas. Verso 5. En ese momento, Dhruva Maharaj cobró perfecta conciencia de la conclusión de los Vedas y entendió la verdad absoluta y su relación con las entidades vivientes. Dhruva, que en el futuro recibiría un planeta que ni siquiera en el tiempo de disolución sería destruido, ofreció sus bien meditadas oraciones, que eran conclusivas y seguían la línea del servicio devocional al Señor Supremo, aquel cuya fama se extiende por todas partes. Verso 6. Dhruva Maharaj dijo: mi querido Señor, tú eres todopoderoso. Después de entrar en mí, has vivificado todos mis sentidos, las manos, las piernas, los oídos, la sensación del tacto, la fuerza vital y especialmente mi facultad del habla, que se encontraban dormidos. Te ruego que aceptes mis respetuosas reverencias. Verso 7. Mi Señor, tú eres el uno supremo, pero mediante tus diversas energías apareces en los mundos materiales y espirituales de muchas maneras distintas. Mediante tu potencia externa creas la totalidad de la energía del mundo material y después de la creación entras en el mundo material en la forma de superalma. Tú eres la persona suprema y por medio de las modalidades de la naturaleza material que están sujetas al tiempo, creas diversidad de manifestaciones. Eres como el fuego, cuyas brillantes llamas arden en diversidad de formas según el tipo de madera en que haya entrado. Verso 8. Oh mi Señor, el Señor Brahma está completamente entregado a ti. En el principio, tú le diste conocimiento y así pudo ver y entender todo el universo como una persona que despierta de un sueño y pasa revista a sus deberes inmediatos. Tú eres el único refugio de los que desean la liberación y el amigo de los afligidos. ¿Cómo va a poder nunca olvidar que una persona erudita que tenga conocimiento perfecto? Verso 9. En verdad que aquellos que te adoran simplemente por la complacencia de los sentidos de esta bolsa de piel están bajo la influencia de tu energía ilusoria. A pesar de tenerte a ti, que eres como un árbol de deseos y la causa de la liberación del ciclo de nacimientos y muertes, los necios como yo desean tus bendiciones para la complacencia de los sentidos, que está al alcance incluso de los que viven en condiciones infernales. Verso 10.
Mi Señor, la bienaventuranza trascendental derivada de meditar en tus pies de loto o de escuchar a los devotos puros cantar tus glorias es tan ilimitada que supera con creces la etapa de Brahmananda, en la cual uno piensa que se ha fundido en el Brahman impersonal y que es uno con el Señor Supremo. Ese Brahmananda se ve superado también por la felicidad trascendental que se deriva del servicio devocional. Por lo tanto, la felicidad temporal de elevarse a los planetas celestiales, a la que pondrá fin la cortante espada del tiempo, no merecen ni consideración. Aunque nos elevemos a los planetas celestiales, con el paso del tiempo tendremos que caer. Verso 11, Dhruva Maharaj continuó: oh Señor ilimitado, por favor, bendíceme para que pueda relacionarme con grandes devotos, que como las olas de un río que fluyen constantemente, están constantemente ocupados en tu amoroso servicio trascendental. Esos devotos trascendentales están situados por completo en un estado de vida libre de contaminación. Estoy seguro de que el proceso de servicio devocional me permitirá atravesar el océano de esencia de la existencia material, cuyo intenso oleaje está lleno de peligros ardientes como el fuego. Me será muy fácil, pues me estoy volviendo loco por escuchar acerca de tus trascendentales cualidades y pasatiempos que existen eternamente. Verso 12. Oh Señor, que tienes un ombligo de loto, cuando una persona se relaciona con un devoto en cuyo corazón late siempre el anhelo por tus pies de loto y que siempre está en busca de su fragancia, ya nunca se apega al cuerpo material ni a la descendencia, los amigos, el hogar, la riqueza y la esposa, que están relacionados con el cuerpo y que para los materialistas son lo más querido. En verdad que no le va a interesar. Verso 13. Mi querido Señor, oh naciente supremo, sé que las distintas especies de entidades vivientes, mamíferos, árboles, aves, reptiles, semidioses y seres humanos se extienden por todo el universo que es producto de la energía material total. También sé que a veces se encuentran en estado manifiesto y a veces no, pero jamás tuve experiencia de la forma suprema que ahora al verte estoy contemplando ante ti. Todos los métodos teóricos han alcanzado su fin. Verso 14. Mi querido Señor, al final de cada milenio, la suprema personalidad de Dios, Garbhodakasaya Vishnu, disuelve en su estómago todo lo manifestado en el universo. Él se acuesta sobre el cuerpo de Sesanaga y de su ombligo brota un tallo en cuyo extremo hay una flor de loto dorada. En esa flor de loto es creada el Señor Brahma. Puedo comprender que tú eres ese mismo Dios supremo, por ello te ofrezco mis respetuosas reverencias. Verso 15. Mi Señor, con tu ininterrumpida mirada trascendental, eres el testigo supremo de todos los niveles de actividad intelectual. Tú estás eternamente liberado. Tu existencia está situada en la bondad pura y existes en la superalma sin cambio alguno. Tú eres la personalidad de Dios original con la plenitud de 6 opulencias y eres el amo eterno de las 3 modalidades de la naturaleza material. De manera que siempre eres diferente de las entidades vivientes comunes. En tu forma de Vishnu mantienes todos los asuntos del universo. Aún así permaneces aparte y eres el disfrutador del resultado de todos los sacrificios. Verso 16. Mi querido Señor, en tu manifestación impersonal del Brahman siempre hay oposición entre 2 elementos, el conocimiento y la ignorancia. Tus múltiples energías nunca dejan de manifestarse, pero el Brahman impersonal, que es indiviso, original, inmutable, ilimitado y lleno de bienaventuranza, es la causa de la manifestación material. Puesto que tú eres ese mismo Brahman impersonal, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Verso 17. Mi Señor, oh Señor Supremo, tú eres la bendición personificada en su forma suprema. Por lo tanto, para el que se refugia en tu servicio devocional sin ningún otro deseo, adorar tus pies de loto es mejor que ser rey y gobernar un reino. Esa es la bendición que se obtiene por adorar tus pies de loto. Por tu misericordia sin causa, eres el sustentador de los devotos ignorantes como yo. Para ellos eres como una vaca que cuida de su ternero recién nacido, amamantándolo y protegiéndolo de todo peligro.
Verso 18. El gran sabio Maitreya continuó: mi querido Vidura, cuando Dhruva Maharaj, cuyo corazón estaba lleno de buenas intenciones, completó su oración, el Señor Supremo, la personalidad de Dios, que es muy bondadoso con sus devotos y sirvientes, le felicitó con las siguientes palabras. Verso 19. La personalidad de Dios dijo: mi querido Dhruva, hijo del rey, tú has llevado a cabo votos piadosos, y yo conozco el deseo que albergas en tu corazón. Aunque tu deseo es muy ambicioso y muy difícil de cumplir, te mostraré mi favor haciendo que se cumpla. Te deseo toda buena fortuna. Versos 20-21. La suprema personalidad de Dios continuó: mi querido Dhruva, te concederé un resplandeciente planeta, la estrella polar. Ese planeta continuará existiendo incluso después de la disolución. Al final del milenio, nadie ha gobernado nunca ese planeta y está rodeado por todos los sistemas solares, planetas y estrellas. Todos los astros del cielo giran alrededor de él, como los bueyes que caminan en torno a un eje central cuando se muele grano, presentándole siempre su lado derecho. Todas las estrellas donde habitan los grandes sabios, como Dharma, Agni, Kasyapa y Sukra, giran alrededor de ese planeta, la estrella polar que continúa existiendo incluso después de la disolución de todos los demás. Verso 22. Después de que tu padre se retire al bosque y ponga en tus manos su reino, serás rey del mundo entero durante 36,000 años sin interrupción y tus sentidos conservarán toda su fuerza. Nunca envejecerás. Verso 23. El Señor continuó: en una fecha futura, tu hermano Utama irá a cazar al bosque y estando absorto en la cacería le matarán. Tu madrastra Suruchi, enloquecida por la muerte de su hijo, irá a buscarle al bosque, pero morirá presa de las llamas de un incendio. Verso 24. El Señor continuó: yo soy el corazón de todo sacrificio. Tú tendrás poder para celebrar muchos grandes sacrificios y harás también grandes obras de caridad, de modo que además de disfrutar las bendiciones de la felicidad material en esta vida, podrás recordarme en el momento de la muerte. Verso 25. La personalidad de Dios continuó: mi querido Dhruva, después de tu vida en este cuerpo material, irás a mi planeta, al cual siempre ofrecen reverencias los habitantes de todos los demás sistemas planetarios. Está situado por encima de los planetas de los 7 rishis, y una vez que llegues a él, nunca tendrás que regresar al mundo material. Verso 26. El gran sabio Maitreya dijo: después de ser adorado y honrado por el niño Dhruva Maharaj y después de ofrecerle su morada, el señor Vishnu, a lomos de Garuda, regresó a su residencia ante la mirada de Dhruva Maharaj, que le vio alejarse. Verso 27. A pesar de que su determinación por adorar los pies del loto del Señor le había traído el resultado deseado, Dhruva Maharaj no estaba muy complacido. Fue así como regresó a su casa. Verso 28. Sri Vidura preguntó: mi querido Brahmana, la morada del Señor es muy difícil de alcanzar. Solo se puede llegar a ella mediante el servicio devocional puro, que es lo único que complace al sumamente afectuoso y misericordioso Señor. Dhruva Maharaj logró esa posición en una sola vida y era muy sabio y consciente. Entonces, ¿por qué no se sentía complacido? Verso 29. Maitreya respondió: herido por las flechas de las ingratas palabras de su madrastra, Dhruva Maharaj sintió su corazón muy dolorido, de modo que cuando se concentró en el objetivo de su vida, no podía olvidar lo incorrecta que había sido. Lo que él había pedido no era alcanzar la verdadera liberación del mundo material, pero al final de su servicio devocional, cuando la suprema personalidad de Dios apareció ante él, se avergonzó en lo más hondo de los deseos materiales que había albergado en su mente. Verso 30. Dhruva Maharaj pensó para sus adentros: el esfuerzo por situarse en la sombra de los pies del loto del Señor no es una tarea corriente, pues incluso los grandes brahmacharis encabezados por Sanandana, que practicaron Astanga Yoga en trance, tardaron muchísimas vidas en alcanzar el refugio de los pies del loto del Señor. Yo he alcanzado el mismo resultado en 6 meses, pero como mi pensamiento es diferente de lo que piensa el Señor, he caído de mi posición.
Verso 31. Ay de mí, qué desdicha la mía. Me acerqué a los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, quien puede cortar de inmediato la cadena de nacimientos y muertes, y a pesar de ello, necio de mí, oré por cosas perecederas. Verso 33. Como los semidioses que están en el sistema planetario superior van a tener que descender de nuevo, sienten envidia de que yo, mediante el servicio devocional, me eleve a Vaikuntha Loka. Esos intolerantes semidioses han disipado mi inteligencia y esa ha sido la única razón que me ha impedido aceptar la bendición que el sabio Narada me ofreció con sus veraces enseñanzas. Verso 33. Dhruva Maharaj se lamentó. Yo estaba bajo la influencia de la energía ilusoria, ignorando la realidad de las cosas. Dormía en el regazo de Maya con un punto de vista dual. Consideraba enemigo a mi hermano y en mi corazón me lamentaba pensando sin razón. Son mis enemigos. Verso 34. Satisfacer a la suprema personalidad de Dios es muy difícil, pero en mi caso, aunque he satisfecho a la superalma de todo el universo, solo he orado por cosas inútiles. Me he comportado como el que trata de curar a alguien que ya ha muerto. Qué desdichado soy. A pesar de encontrar al Señor Supremo, que puede cortar el vínculo que nos une al nacimiento y la muerte, he orado pidiendo de nuevo la misma condición. Verso 35. Debido a mi estado de absoluta necedad y a que carecía por completo de actividades piadosas, aunque el Señor me ofreció su servicio personal, yo quise renombre, fama y prosperidad materiales. Soy como el pobre que satisfizo a un gran emperador y que por ignorancia, cuando él quiso darle todo lo que desease, solo pidió un puñado de arroz partido. Verso 36. El gran sabio Maitreya continuó: mi querido Vidura, los que como tú son devotos puros de los pies del loto de Mukunda, la suprema personalidad de Dios que puede ofrecer la liberación y están siempre apegados a la miel de sus pies de loto, siempre están satisfechos en el servicio de los pies de loto del Señor. Esas personas permanecen satisfechas en todas las circunstancias de la vida y por ello nunca piden al Señor prosperidad material. Verso 37. Cuando el rey Utanapada escuchó que su hijo Dhruva venía de regreso a casa como si volviese a la vida después de muerto, no podía dar crédito a lo que oía, pues dudaba de que aquello podía suceder. Se consideraba el más ruin de los hombres y por lo tanto le parecía inconcebible que pudiera ser tan afortunado. Verso 38. Aunque no podía creer en las palabras del mensajero, tenía plena fe en la palabra del gran sabio Narada. Se emocionó mucho al oír aquellas noticias e inmediatamente, lleno de satisfacción, ofreció al mensajero un valiosísimo collar. Versos 34, 39, 40. El rey Utanapada, ansioso por ver el rostro del hijo que había perdido, montó en una cuadriga tirada por magníficos caballos y adornada con filigrana de oro, llevando consigo a muchos brahmanas eruditos, a las personas mayores de su familia, a sus oficiales, ministros y amigos más allegados, salió de la ciudad sin perder un instante. Al paso del desfile se escuchaban auspiciosos sonidos de caracolas, timbales, flautas y el canto de mantras védicos que indicaban toda buena fortuna. Verso 41. En la procesión participaban las dos esposas de Maharaj Utanapada, Suniti y Suruchi, junto con su otro hijo Uttama. Las reinas iban sentadas en un palanquín. Versos 42-43. Al ver a Dhruva Maharaj a la altura de un bosquecillo de las proximidades, el rey Utanapada se bajó apresuradamente de la cuadriga. Hacía mucho tiempo que estaba ansioso por ver a su hijo Dhruva. De manera que, llevado del amor y el afecto, se adelantó para abrazar al hijo que había perdido hacía tanto tiempo. El rey, con la respiración muy agitada, le estrechó entre sus brazos, pero Dhruva Maharaj no era el mismo de antes. Debido al avance espiritual, estaba completamente santificado, pues había sido tocado por los pies del loto de la suprema personalidad de Dios. Verso 44. Para el rey Utanapada, reunirse con Dhruva Maharaj supuso el cumplimiento de un deseo que durante mucho tiempo había acariciado y no dejaba de oler una y otra vez la cabeza de Dhruva Maharaj,
bañándole con torrentes de lágrimas muy frías. Verso 45. Entonces, Dhruva Maharaj, el príncipe entre los nobles, ofreció ante todo reverencias a los pies de su padre, quien le honró con diversas preguntas. Luego postró su cabeza a los pies de sus dos madres. Verso 46. Suruchi, la menor de las madres de Dhruva Maharaj, viendo que el inocente niño se postraba a sus pies, inmediatamente le levantó y estrechándole entre sus brazos con lágrimas de sentimiento le bendijo diciendo: mi querido niño, que tengas larga vida. Verso 47. Del mismo modo que el agua fluye hacia abajo por naturaleza, las entidades vivientes honran a la persona que, por su relación amistosa con la Suprema Personalidad de Dios, tiene cualidades trascendentales. Verso 48. Los dos hermanos, Uttama y Dhruva Maharaj, lloraron también al verse. Ambos estaban sobrecogidos con éxtasis de amor y afecto, y cuando se abrazaron, el velo de sus cuerpos se erizó. Verso 49. Suniti, la verdadera madre de Dhruva Maharaj, abrazó el tierno cuerpo de su hijo, quien le era más querido que su propia vida, y de este modo olvidó todos los pesares materiales, pues estaba muy complacida. Verso 50. Mi querido Vidura, Suniti era madre de un gran héroe. Sus lágrimas mezcladas con la leche que fluía de sus pechos mojaron todo el cuerpo de Dhruva Maharaj. Era este un signo muy auspicioso. Verso 51. Los residentes del palacio alabaron a la reina: querida reina, perdiste a tu querido hijo hace mucho tiempo y ahora su regreso te hace muy afortunada, pues creemos que él podrá protegerte durante mucho tiempo y pondrá fin a todas tus angustias materiales. Verso 52. Querida reina, creemos que has adorado a la Suprema Personalidad de Dios, que libera a sus devotos del mayor de los peligros. Las personas que meditan constantemente en él salen del ciclo de nacimientos y muertes. Esa perfección es muy difícil de conseguir. Verso 53. El sabio Maitreya continuó: mi querido Vidura, mientras todos estaban alabando a Dhruva Maharaj, el rey se sentía muy feliz. Con Dhruva y su hermano sentados a lomos de una elefanta, volvió a la capital, donde las gentes de todas las clases le ofrecieron alabanzas. Verso 54. Toda la ciudad estaba decorada con columnas de bananeros cargados de flores y de racimos de fruta, y por todas partes se veían las hojas y las ramas de los beteles. Se había dispuesto también muchos arcos triunfales construidos de modo que parecían tiburones. Verso 55. En todas las puertas había lámparas encendidas y grandes cántaros de agua decorados con telas de diversos colores, collares de perlas, guirnaldas de flores y hojas de mango. Verso 56. La capital estaba rodeada de murallas con abundantes pórticos de entrada y tenía muchos palacios. Todas esas construcciones eran de por sí hermosísimas y en esta ocasión habían sido decoradas con adornos de oro. Las cúpulas de los palacios resplandecían y también las cúpulas de los hermosos aeroplanos que sobrevolaban la ciudad. Verso 57. Todas las plazas, calles y caminos de la ciudad, además de las plataformas que servían de asiento en los cruces de caminos, estaban muy limpias y habían sido rociadas con agua de sándalo. Por toda la ciudad se habían esparcido granos auspiciosos, arroz, cebada, etc., y flores y frutas y muchas otras poblaciones auspiciosas. Versos 58-59. Saliendo al encuentro de Dhruva Maharaj, todas las ilustres madres de familias del vecindario acudían para verle y con afecto maternal le ofrecían sus bendiciones, derramando sobre él una lluvia de semillas de mostaza blanca, cebada, yogur, agua, brotes de hierba, frutas y flores. De esa manera, escuchando las agradables canciones de las mujeres, Dhruva Maharaj recorrió el trayecto hasta el palacio de su padre y entró en él. Verso 60. A partir de entonces, Dhruva Maharaj vivió en el palacio de su padre, cuyas paredes estaban decoradas con piedras preciosas. Su cariñoso padre le cuidó con especial atención y Dhruva vivió en aquella casa como los semidioses en los palacios
de los sistemas planetarios superiores. Verso 61. En el palacio la ropa de cama era muy suave y las sábanas tan blancas como la espuma de la leche. Las camas eran de marfil con adornos de oro. Las sillas, bancos y demás asientos y muebles eran de oro. Verso 62. Los muros que rodeaban el palacio del rey eran de mármol, con muchos relieves hechos de zafiro y piedras preciosas que representaban a hermosas mujeres con lámparas de joyas brillantes en las manos. Verso 63. La residencia del rey estaba rodeada de jardines, en los cuales había diversos tipos de árboles traídos de los planetas celestiales. En aquellos árboles había parejas de pájaros de canto muy dulce y abejorros prácticamente locos que producían un zumbido muy agradable. Verso 64. Había escaleras de esmeralda que llevaban a estanques llenos de flores de loto y nenúfares de muchos colores. En aquellos lagos podían verse cisnes, carandabas, chacravacas, grullas y otras aves preciosas. Verso 65. El santo rey Utanapada, al escuchar los gloriosos actos de Dhruva Maharaj y ver además con sus propios ojos su influencia y su grandeza, se sintió muy satisfecho, pues las actividades de Dhruva eran maravillosas en grado sumo. Verso 66. Cuando el rey Utanapada, tras la debida consideración, vio que Dhruva Maharaj tenía la madurez adecuada para hacerse cargo del reino y que sus ministros estaban de acuerdo y los ciudadanos le querían, coronó a Dhruva Maharaj como emperador de este planeta. Verso 67. Después de considerar lo avanzado de su edad y reflexionar en el bienestar de su ser espiritual, el rey Utanapada se desapegó de los asuntos mundanos y se fue al bosque. De esta manera termina el capítulo 9 del canto 4 del Srimad Bhagavatam, titulado Dhruva Maharaj vuelve a casa. Jai, Hari Hari. Muchas gracias, Prabhu. Esta es una historia del Bhagavatam que era una de las favoritas de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Y normalmente él empezaba contando esta historia para hacernos entender, primero, que independientemente del motivo por el cual uno se acerca a Krishna, si uno sigue el proceso por la gracia de encontrarse con un maestro espiritual, puede alcanzar la perfección. ¿Sí? En este caso, la misma palabra Dhruva quiere decir determinado. Este muchacho Dhruva tenía, aún siendo niño, tenía una fuerte determinación. Entonces, cuando él fue rechazado por su padre, Utanapada, ustedes saben que lo que ocurrió es de que él tenía un hermano de otra madre, ¿no? Su padre tenía estas dos esposas. Y al principio este rey era muy afectuoso con Dhruva. Dhruva tenía una muy buena disposición para con su padre. Y su otro hermano, Utama, en realidad se quejó a su madre. Le dijo, este niño está siempre en el regazo de mi padre, a mí no me da la misma atención. Entonces esta otra reina, Suruchi, le pidió una bendición al rey. El rey se la dio y le dijo que esa bendición sea que no vuelva a estar Dhruva en su regazo, que quería que su hijo únicamente esté con él. Es por esa razón que Dhruva se fastidió y decidió hacer austeridades. Como su padre era emperador del mundo, él quiso tener un reino más poderoso que su padre. Y su madre le explicó, Suniti, le dijo, esto no es posible porque él es el rey de todo este planeta, es el emperador, ¿cómo vas a tener un reino más grande que él? A menos que, no sé, adores a Dios, el Señor Supremo. Entonces, así determinado es que Dhruva se fue
incluso le preguntó a su madre dónde vivía él y su madre le dijo, yo no sé, pero algunos sabios se van al bosque a meditar y por eso Dhruva se fue al bosque. Y en su primer encuentro, bueno, preguntaba incluso a las fieras si era un dios. Ustedes conocen la historia, hizo grandes austeridades, incluso empezó a comer solamente hojas, después tomar solamente agua, después solamente a respirar, después a contener la respiración, hasta que apareció Narada Muni, que incluso cuando vio por primera vez a Narada Muni, le cuestionó si él era Dios. Cuando Narada le dijo que no era Dios, pues le dijo que no le importaba su asociación. Pero Narada se compadeció de él y le dio este famoso mantra de Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y es así que Dhruva se autorrealizó practicando este mantra, pudo observar al mismo Señor Supremo, recibió todas estas bendiciones como se ha explicado aquí. Y ahora en este capítulo se ha visto cómo él retorna y es recibido con tanto afecto por todos, ya como un devoto puro. Vale quizás reiterar una cosa muy importante, que hay un verso en el Bhagavatam, que está en el canto 11, en el capítulo 22, el texto 10, que dice así, Anadya Vidya Yuktasya Purushasyatma Vedanam Swato Na Sambhavadamyas Tattvagyo Gyanato Bhavet. Debido a que una persona ha estado cubierta por la ignorancia desde tiempos sin comienzo, no es capaz de efectuar su propia autorrealización. Debe haber alguna otra personalidad que tenga conocimiento real de la verdad absoluta y pueda impartirla. Eso es muy importante, ese verso, porque quiere decir que nosotros no podemos en realidad ayudarnos a nosotros mismos en una primera instancia. Nosotros no podemos ver nuestra propia ignorancia, nuestra avidya, y entonces es el maestro espiritual el que percibe esa ignorancia y por compasión nos invita a la práctica del servicio devocional. Y muchas veces ni siquiera es el propio gurú, sino es un sirviente del gurú o un sirviente del gurú el que nos da los primeros pantallazos. Sí, muchas gracias entonces por conectarse a esta hermosa historia de Dhruva Maharaj. Y continuamos Krishna mediante mañana. Reverencias a todos. Jai Nityalila Prabhupada Shubhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai, Nityalila Prabhupada Shubhakti Goswami Prabhupada ki Jai, Nityalila Prabhupada Bhakti Rakshak Shri Dev Goswami Maharaj ki Jai, Nityalila Prabhupada Shubhakti Narayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shubhakti Karaturandacharya Maharaj ki Jai, Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai, Nityalila Prabhupada Shri Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki Jai, Nityalila Prabhupada Sachinandan Bhakti Thakur ki Jai, Vaishnava Sarvana Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai, Ananta Kota Vaishnava ki Jai, Namachari Haridas Thakur ki Jai, Prem se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Harshvas Gaur Bhakti Shri Radha Krishna Gopavana Sham Kunda Radha Kunda Giri Gordhan ki Jai, Vrindavan ki Jai, Matharam ki Jai, Jagannath Puri Dham ki Jai, Navadvitam ki Jai, Ganga Mai ki Jai, Yamuna Mai ki Jai, Tulsi Maharani ki Jai, Bhakti Devi ki Jai, Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaur Pramanandi Hari Hari Gaur Sanata Bhakti ki Jai, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las Shri Shri Guru y Gauranga. Y también un homenaje especial, ayer en Kamadeka era la aparición de Jayapataka Swami Maharaj ki Jai. Gaur Pramanandi Hari Hari Gaur. Jai Haribol. Jai Haribol. Hare Krishna. Reverencia Prabhu, reverencia devotos, Haribol. Haribol. Haribol Jai Haribol, igualmente. reverencias, Vanchata. Haribol. Haribol, muchas gracias. Haribol Madhu.